Hola, buenas. Bienvenidos a una nueva sesión de Future Restaurants, un espacio donde hablamos de la restauración digital y el mundo del delivery. Como siempre, me acompañan mis socios Juan Andrés Latú. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Max? ¿Cómo están todos? Y Miguel Ron. ¿Cómo estás, Hola, Miguel? ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, y hoy queríamos compartir, como ya hemos explicado otras veces, este espacio para nosotros es un espacio donde compartimos algunas de las charlas que tenemos habitualmente en la oficina con un tono distendido y casual, pero que siempre acaban reflejando un poco aspectos clave del sector en el que estamos. Y en este caso, para hoy, queríamos compartir con vosotros una noticia que nos ha llamado la atención, que es que el restaurante Noma del chef René Redzepi ha anunciado que el año que viene va a cerrar el restaurante. Recordemos que se trata del que está considerado el mejor restaurante del mundo durante los últimos años, pero que en unas declaraciones de esta misma semana ha comentado que no le salen los números, que el restaurante no es rentable y que va a parar para replantearse un poco cuál es el modelo de negocio que tiene que seguir. Entonces, en la sesión de hoy, como sabéis, nosotros siempre estamos analizando y replanteando cuál es el modelo de negocio, digamos, de la restauración contemporánea en distintos formatos, distintas categorías, distintos tipos, pero sí que nos ha llamado la atención que en este caso lo que está, la alta gastronomía, digamos, pues también tiene dificultades para encontrar un modelo de negocio que le resulte rentable. Entonces, Mm. no sé, queríamos compartir aquí algunas reflexiones al respecto. No sé quién de los dos quiere empezar en este caso, si Miguel o Juan, pero un Mm, poco la idea es darle vueltas un poco a este hecho que no deja de sorprender que el mejor restaurante del mundo diga que va a cerrar, ¿no? claro. Bueno, si quieres comienzo yo, Miguel. Yo, a ver, sí, sin duda alguna es una noticia que, digamos, en principio impacta mucho, pero que creo que no es novedad porque ya venimos recibiendo noticias desde hace un tiempo, ¿no? De que el modelo de negocio de la alta cocina, pues, se tiene que revisar. Hay que mirar muchos aspectos que, digamos, en la historia de este modelo, siempre había una gran polémica en relación a cómo se hacen estos modelos rentables y mucho de lo que se habla es que hay, digamos, una explotación, por ponerle algún término, ¿no? En relación a los trabajadores o tener plantillas muy amplias, ¿no? Para poder lograr ese nivel de calidad y excelencia que se exige en ese tipo de restaurantes, donde pues esa plantilla termina siendo un alto porcentaje de personas que están haciendo pasantías o stage, con lo cual son personas que no reciben dinero y lo que hacen es, se les vende la idea de que crearán currículum y que a partir de ahí pues podrán conseguir mejores oportunidades fuera de ese restaurante o en algún punto pueden llegar a tomar la posición de alguno de esos cocineros principales, ¿no? Pero creo que no es noticia hoy que esto es una cosa que ha venido pasando desde hace mucho tiempo y que evidentemente cada día se plasma más en lo que es la realidad del modelo de negocio y que no es sostenible a largo plazo, ¿no? Con lo cual todos estos cambios que estamos viendo venir y que sobre todo ya hemos incluso comentado en podcasts anteriores, de donde la hostelería tiene que irse adaptando a este nuevo mundo en el que nos encontramos, donde el modelo de negocio tiene que ser rentable, tiene que ser sostenible, donde tenemos que ser responsables, ¿no? Con esa P&L que muchas veces a veces pasamos por alto porque tenemos un concepto más idealista de querer demostrar una cocina vanguardista o muy distinta, y yo creo que cada dueño de restaurante o dueño de modelo de negocio, pues tiene que sentarse con calma y construir ese balance entre esa idea y querer ser disruptivo y querer llegar a ese nivel de excelencia, pero donde también el modelo de negocio permita que esos números den y que sea sostenible y que los inversionistas y que las personas que estén vinculadas a ese modelo de negocio y también los trabajadores y todos los que están vinculados desde la parte más laboral y de recursos humanos puedan recibir lo que se merecen por el trabajo y que, como digo yo y como he repetido en varias ocasiones ahora, sea sostenible, ¿no? Sí, en ese sentido, Juan, sí que es verdad que tenemos la referencia del Bulli, ¿no? Que hace ya unos años pues llegar un poco a la misma conclusión. Dos cifras que sorprendían un poco quizás en el artículo donde leemos la noticia. Por un lado es que el precio del menú degustación era de 480 euros por persona, ¿no? Esto puede, o Mm, sea, realmente así de entrada pues sorprende porque
obviamente estamos hablando posiblemente del mejor restaurante del mundo, pero 480 euros para una comida pues es bastante, digamos, un precio bastante elevado, obviamente. Y luego otro dato es que trabajaban 100 personas en ese restaurante, ¿no? O sea, yo creo para Claro, poner en valor lo que es el P&L, pues tener estos dos datos que creo que son bastante significativos. No sé, Miguel, si totalmente. querías hacer algún comentario en relación a la P&L, no solo de este restaurante, sino en general los retos que puede suponer el P&L de un restaurante. Sí, seguro. Bueno, justo iba a comentarlo, escuchándolos, iba a comentarlo del bully, porque, a ver, y hay muchos otros casos recientes en España y en el mundo, ¿no? Que lo que invitan a pensar es en el tema de la sostenibilidad, que es lo que decía Juan, ¿no? De la sostenibilidad de un negocio. Y en el caso de la restauración, lo que me pregunto es cuáles son esos elementos que hacen que sea sostenible, ¿no? En varios artículos que salieron sobre el tema, eh, en el caso de Noma se habla de una sostenibilidad desde la perspectiva del dueño que habla de un punto de vista humano y por el otro lado también financiero, que está, y lo que resaltan son estos dos elementos más allá de que haya más cosas tras bastidores, ¿no? Pero eh, creo que definitivamente hay que revisar el modelo, pero Noma, de nuevo, en el mundo no es distinto al mundo de la restauración, ¿no? Por más que sea alta gastronomía, en el fondo habla de que la sostenibilidad para mí pasa por un balance como siempre, ¿no? Un balance entre distintos elementos. Definitivamente la P&L, como tú bien comentas, es uno de ellos, ¿no? Cuando un negocio se tiene que llevar desde la rentabilidad y la sostenibilidad desde ese lugar, además de los elementos humanos que también ya comentaba e introducía Juan, ¿no? Eh, Creo que la pregunta sería, ¿qué es lo que tendría que pasar en una P&L de un restaurante, sea Noma o sea cualquier otro, para que sea un éxito, ¿no? Llama la atención cosas como toda P&L, todo estardo de pérdidas y ganancias de cualquier negocio. De la restauración es distinto, empieza por un restaurante y llama la atención que con un menú en 480 euros, que uno podría pensar que es caro, no se llega a los números, ¿no? Pero cuando vas bajando en esa P&L en el restaurante, cualquier restaurante de cualquier esquina, al final se guía por cuánto está vendiendo, cuánto está gastando, que básicamente los gastos de un restaurante son las compras, si tienes delivery, los delivery fees, y después el personal, porque ciertamente también tienes rentas y tienes utilities, temas de electricidad que hoy día están disparados, pero son una parte pequeña de la P&L y además no es donde particularmente el restaurador puede incidir. El restaurador puede incidir en lo que comenté antes, ¿no? Entonces, creo que la sostenibilidad desde el punto de vista de la P&L tiene tiene que guiarse mucho desde ahí como uno de los elementos claves y si no se guía desde ahí, básicamente no tiene millaje, ¿no? El restaurante no tiene futuro, ¿no? Yo creo que se podrían comentar cada uno de estos elementos y es casi que un podcast en sí mismo, hablar de cada uno de ellos, de cómo comprar mejor, cómo hacer que sea sostenible el tema de cuánto debes tener en plantilla como tope en función de lo que vendes para que sea exitoso. En el mundo, por ejemplo, de las compras siempre se habla de un 30-35% sobre las ventas como un número clave, pero nosotros nos encontramos, por ejemplo, en España, típicamente te encuentras con 40 y 50, 55% de food costs o de compras sobre lo que vendes, ¿no? Entonces, claro, desde ahí yo creo que Noma o cualquier otro no se escapa, o el Bully no se escapa de eso de tener que estar pendiente de esto para que realmente un modelo sea sostenible, ¿no? Y que además estos restaurantes también tienen unos gastos añadidos que probablemente una sola unidad de negocio le cueste mucho sostener, como es la parte de investigación y desarrollo. O sea, son restaurantes que están tratando de romper esquemas, tratando de escribir historia, ¿no? Y para eso el proceso de investigación en cuanto a cómo desarrollar un producto nuevo o cómo alterar un producto de base para generar una sensación, porque al final estos restaurantes te están vendiendo una experiencia. Max comentaba hace un rato, ¿no? Que 480 euros parecía costoso para una comida, pero siempre el dueño de un restaurante o de un concepto como este te va a discutir que no estás yendo por una comida, estás yendo por una experiencia, estás yendo como si fueses a una ópera o a una obra de arte, ¿no? Donde ya los precios no van tan atados a lo que significa el producto en sí, sino a todo lo que va alrededor de ese producto. Entonces, tú puedes argumentar muchas cosas en ese sentido y yo creo que han pasado cosas como, por ejemplo, David Muñoz de Diverso, que también exponía hace no mucho, que iba a darle honestidad a esos precios, ¿no? Y que si un precio o que si un menú de degustación en su restaurante tenía que costar 600 euros, pues es lo que tenía que costar, justamente para hacer que ese modelo fuese rentable y darle justamente fuerza, perdón, a
esto que yo comentaba antes, ¿no? De qué es la experiencia, qué es lo que yo te ofrezco como valor añadido para que alguien sea capaz de invertir esa cantidad de dinero porque esa noche le cambiará la vida o simplemente impartirá o le dará una información que probablemente no vaya a volver a vivir en otro sitio. Pero bueno, ahí es donde está ese balance, ¿no? Obviamente, ya salvando esas diferencias y yéndonos a un modelo más tradicional de restauración, pues bueno, siempre está la base de esos elementos que tenemos que cuidar, como son el food cost y el labor cost que tú comentabas, y luego, bueno, están esos añadidos, que tienes que ver cómo encaja dentro de tu modelo de negocio, ¿no? Para ver si realmente es o no es sostenible y que, por supuesto, aquí, si tuviésemos a alguno en la mesa de discusión de uno de estos restaurantes, como los hermanos Roca o cualquiera que pudiésemos tener, nos darían unos inputs maravillosos y brutales que quizás hoy no tengamos para discutir, pero que seguramente no se alejan mucho de lo que estamos comentando. Sí, y desde luego, en ese sentido, cuando hablábamos del precio, yo me refería obviamente desde el punto de vista del ticket medio de un restaurante que es mucho Mm, más elevado de lo que nosotros, digamos, habitualmente vemos, claro. pero obviamente cada uno ahí tendrá su opinión y considerará si es un precio justo o no. Yo creo que, como tú dices, la clave es que es otro concepto, no es un restaurante al uso, sino Sí. que es una experiencia que va mucho más allá, con lo cual casi que sí, que está más cerca de la pieza creativa, artística, que no de simplemente de un alimento que te metes en el cuerpo, ¿no? Con lo cual ahí sí Así que es. creo que no entraría en el debate. Pero sí, creo que resulta interesante eso, que aunque esté un poco alejado de lo que es el modelo de restauración que tenemos más cerca, sí que es interesante ver que incluso el mejor restaurante del mundo tiene, digamos, sus problemas para acabar de encontrar un modelo de negocio que se adapte a sus necesidades y que lo haga rentable y que le permita básicamente la subsistencia. Sí, Sí, sin duda hay, alguna la restauración es uno de los modelos de negocio más retadores que hay para hacer que sean rentables y es por eso que la creatividad y todas las herramientas que se puedan añadir para que eso funcione son fundamentales, sobre todo la profesionalización, con lo cual no deja de dejar claro esta noticia de que no podemos simplemente entrar porque sea sencillo abrir un restaurante, hay que entender cuáles son los otros matices y cuáles son las otras promociones que deberíamos manejar. sí, hay, una de las cosas que me parece clave, tocando el tema de la P&L en relación a las ventas y en relación a ese ticket medio que comentas, Max, eh, es curioso que cómo se logran el precio, el price tag, ¿no? En los restaurantes, ¿no? De cómo se toma la decisión, que yo creo que es otro elemento a comentar, ¿no? En línea con esto. Yo estoy de acuerdo en que 480 es un buen precio o un mal precio de acuerdo a qué, ¿no? Probablemente uno ha estado en cómo se toman estas decisiones, no digo que este sea el caso, pero muchas veces es sin data de por medio para tomar esa decisión, ¿no? Y yo creo que algo que donde todo negocio y especialmente el mundo de la restauración, sobre todo el que tenemos más cercano, debe evolucionar es a la toma de decisiones con datos, ¿no? De por qué 480, ¿no? Ahora está muy de moda el tema de dynamic pricing para quienes lo están practicando. Sería una opción perfecta para estos restaurantes que tienen además listas de espera y reservas con meses de antelación, ¿no? De cuánto debe costar ese mes en función de lo cuánto la gente también está dispuesta a pagar, no solo en cuanto a el dueño del restaurante que decide cuánto cuesta, ¿no? Es decir, todo el tema de lo que se llama price sensitivity o sensibilidad del precio. O sea, yo estoy seguro que en esta tipología de restaurante la gente pagaría probablemente lo que fuese, ¿no? O Sí, tal vez no lo que fuese, pero estoy seguro que estaría dispuesto a pagar lo que realmente cuesta el restaurante para hacerlo sostenible. Y creo que ese territorio no se ha tocado tanto, ¿no? es probable, sí. Tienes razón, Miguel, y las listas de espera que hay para comer en estos restaurantes, concretamente en este, pues demuestran que realmente la demanda es muy alta y que, como comentas, incluso se podría subir el precio y algunos comensales, algunos clientes lo pagarían sin ningún tipo de problema, ¿no? Siempre que haya Sí, demanda, ahí sí que se puede jugar con esto. así es. Vale, no sé si queréis añadir algo más. Yo creo que un poco el objetivo era este, tener un poco de distinta reflexión alrededor de esta noticia que nos ha sorprendido. Y nada más, solo deciros que vamos a seguir haciendo cápsulas como esta, así que si os ha parecido interesante, estar atentos porque vamos a colgar otra en breve tocando otro tema que nos pilla cerca. ¿De acuerdo? Pues muchas Genial. gracias, Miguel y Juan. Gracias a ti, Gracias. Max. Venga, Miguel, que vaya bien. gracias a Chao. todos. Chao, chao. Chaito.